que se transmite esta seguridad desde estos elementos y otras medidas tomadas desde el Ministerio de Agricultura para tratar de reducir el número de tractores antiguos. Bueno, pues primero hay que empezar comentando que el censo de maquinaria, o sea, de dónde obtiene la subdirección el censo de maquinaria. Pues se realiza a través del ROMA, del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, que se creó o se lleva registrando los tractores y otra maquinaria agrícola de forma ininterrumpida desde el año 1945, donde se creó este registro para tractores agrícolas, motores de riego, cosechadoras. Bueno, luego con otros, bueno, el objetivo primordial de la creación de este censo era conseguir una utilización más eficaz. A esta orden siguieron otras órdenes y otros instrumentos legislativos y se fueron añadiendo máquinas para registrar y actualmente está regulado por el Real Decreto 1013 del 2009 de registro y caracterización de maquinaria agrícola. Desde esta fecha, cuando entra en vigor este Real Decreto, se informatizan todos los registros. Hay que decir que el ROMA funciona con registros provinciales, donde el agricultor registra su maquinaria, luego esos datos provinciales pues, pasan coordinados por las comunidades autónomas y luego llegan al Ministerio, concretamente a la subdirección a la que pertenezco. Entonces, a partir de este 2009, pues, se informatizan los datos que se tenían en los registros provinciales. Cada comunidad autónoma actúa de una manera en función de sus posibilidades. Unas registran informáticamente todos los datos que tienen, otras solo registran el número total de tractores por lo tanto, en el registro actual se puede conocer el censo total, que quiere decir las altas que se han producido menos las bajas que se han producido, pero hay muchas características de los tractores que se han perdido con esa informatización, o bueno, que se tienen, pero no, a las que no se puede acceder. Pero entonces la conclusión es que el censo total sí que se puede saber. El censo total a 31 de diciembre de 2018 es de 1.118.886 tractores. No obstante, estas cifras habría que corregirlas a la baja, puesto que hay muchos agricultores, como ha comentado la directora general Esperanza Orellana, que no proceden a dar de baja su maquinaria cuando ya no la utilizan. Para depurar estos censos se han realizado distintas encuestas y trabajos y actualmente se considera que habría pues, 965.000 tractores aproximadamente. A grandes rasgos y simplificando un poco lo que consideramos interesante para esta campaña es hablar solo de tractores, dejar otra maquinaria agrícola a un lado y distinguir principalmente entre los que se inscriben nuevos o para los que se produce un cambio de titularidad. Entonces, en esta gráfica se ven los que se han inscrito, las unidades nuevas, en los últimos 4 años, con una media de 10.000, 11.000 tractores. Bueno, concretamente 11.455 tractores nuevos. Sin embargo, el cambio de titularidad se han producido en los últimos 4 años una media de 27.926 cambios de titularidad. Por lo tanto, se comprueba que se producen más del doble de cambios de titularidad que compra de nuevos tractores. Estos cambios de titularidad se deben principalmente o a herencias o a compraventa de segunda mano. Lo que se destaca en el gráfico de cambio de titularidad es que de estos tractores, más de la mitad en todas las comunidades autónomas tienen más de 20 años. Por lo tanto, como se verá más tarde, hay muchos de ellos que no estaban obligados a llevar estructuras de protección. El porcentaje de cambios de titularidad de tractores de más de 20 años es muy elevado en todas las comunidades autónomas y destaca Galicia y Asturias, pero como se ve, esta circunstancia no está solo circunscrita a esas comunidades.
Bueno, aquí se ve unas gráficas también de cambio de titularidad de tractores según la edad, y esto están obtenidas del informe anual que produce la subdirección, analizando los datos del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, y por lo tanto pues, lo podéis consultar en la página web del Ministerio de Agricultura. Entonces, ya caracterizado un poco el parque actual o la información que tenemos del parque, pues vamos a ver los tipos de estructuras de protección, ya que es el elemento principal para proteger al operador de los riesgos de aplastamiento. Se llaman de manera general ROPS, en inglés Roll Over Protective Structures, y pueden ser de tipo cabin, así simplificando, de tipo cabina y tipo arco. La cabina en general dota de más ergonomía y comodidad al operario, ya que le aísla de las condiciones meteorológicas externas, del ruido, del polvo, cuando está aplicando productos fitosanitarios. Y luego estaría el arco. El arco se puede clasificar según su posición en adelantado y trasero, en función de la posición del arco respecto al conductor, y según su sistema en abatible y fijo. Los abatibles permiten bajar la estructura para poder trabajar en frutales y otros leñosos cuyas ramas dificultan el paso del arco levantado. Bueno, la Estación de Mecánica Agrícola es el único es un servicio técnico oficial del Ministerio de Industria, y es el único laboratorio en España que puede realizar ensayos para la homologación de estas estructuras de protección frente al vuelco de tractores, tanto agrícolas como forestales. Para relacionar con el censo de tractores, pues hay que ver de cuándo entraron en vigor la obligatoriedad de llevar las estructuras. Para el primer grupo, que bueno, se han producido cambios de nomenclatura y porque hace unos años era homologación nacional y ahora todo, los T1, T2, T3 es homologación europea. Pues las fechas de obligatoriedad van en los típicos y articulados, que como digo equivaldrían aproximadamente a los T1 actuales, van desde el 11 de diciembre de 1980 hasta el 11 de diciembre de 1984. Para los estrechos, que serían los T2, la fecha de obligatoriedad es más tardía, es del 1 de julio de 1992 para nuevos tipos, esa fecha hace referencia a la fecha de homologación, y el 1 de julio de 1993 para nuevas matriculaciones. Y luego para los extraligeros, los de masa superior a 400 kilos y ancho de vía inferior a 1.150 milímetros, la entrada en vigor sería el 1 de enero de 2016 por el Reglamento de la Unión Europea 167 de 2013. Por lo tanto, bueno, el resumen de esta diapositiva es que ningún tractor, independientemente de su tipo, estaba obligado antes del año 80 a llevar estas estructuras de protección, y también pues, que puede ser, o sea, que es normal encontrar tractores pues, del año 90, especial si son estrechos, que también carezcan ahora de estructura de protección. El otro elemento de seguridad serían los cinturones y los anclajes, y las fechas de entrada en vigor son todavía más complejas en función de los tipos. Primero se impuso la obligatoriedad de que los tractores llevaran anclaje para que existiera la posibilidad de instalar el cinturón, y más tarde obligatoriedad del propio cinturón. Entonces, la obligatoriedad de instalación de anclajes deriva de la Directiva 2005 del 67, y la entrada en vigor es del 8 de noviembre de 2005. La obligatoriedad del propio cinturón también depende del tipo de tractor. Para los T5, en homologación nacional, sería el 24 de julio de 2010, y para el resto de tipos de tractor sería el reglamento que he citado anteriormente, el 167 del 2013, y por lo tanto la fecha de entrada en vigor sería el 1 de enero de 2016. Es decir, actualmente todos los tractores están obligados a llevar tanto anclajes como el propio cinturón, y siempre que solo estarían exentos los T3 cuyas masas en vacío sean inferiores a 400 kilos.
Bueno, pues y ahora pues desde la Estación de Mecánica Agrícola se realizan distintos ensayos, como he dicho, necesarios para la homologación de estas estructuras. La que más relación tiene con esta campaña pues es el ensayo de estructura de protección contra el vuelco. Se realiza tanto en tractores agrícolas y maquinaria de movimiento de tierras y forestal, y en estos ensayos se comprueba la resistencia y la rigidez, tanto de los tractores de la OCDE como del Reglamento Europeo, normas ISO, tanto en arcos de protección como en cabinas. Y el ensayo en sí consiste pues, en aplicar diversos empujes y aplastamientos para reproducir lo que ocurriría en un vuelco real. Dejando siempre una zona libre de supervivencia para el operario, con un tamaño estándar para que se compruebe que al producirse el vuelco no invadiría esa zona de seguridad. Bueno, estas son unas fotos del banco de ensayo que está en la Estación de Mecánica Agrícola. Luego en la estación también se realiza ensayo de anclajes de cinturones de seguridad y bueno, consiste en aplicar unos tirones y comprobar la resistencia del anclaje. Y luego se realizan otros ensayos relacionados con la seguridad, aunque no es exactamente frente al vuelco, sino pues, los ensayos FOBS contra la caída de objetos. Se simula una caída de una masa en la estructura y se comprueba que tampoco invade la zona de seguridad del operario. Y luego estaría el ensayo que se denomina OPS contra la penetración de objetos para obras, servicios o de una máquina forestal. También se realiza pues, aplicando una carga determinada sobre el lateral y el frontal de la estructura para ver que no penetra o no interfiere con la zona de seguridad del operario. Bueno, esto es lo que actualmente se realiza en la Estación de Mecánica Agrícola en relación a las estructuras de protección, y luego, como ha comentado la directora general Esperanza Orellana, se está tramitando un nuevo Real Decreto para actualizar el Real Decreto 1013 del 2009 de registro de maquinaria agrícola. Entonces, aquí se han recogido las principales ideas o novedades que aporta para tratar de prevenir las muertes en caso de vuelco del tractor. Entonces, como ha comentado ella, pues los tractores de más de 40 años sin estructura de protección homologada solo podrían no podrían cambiar de titularidad, por lo tanto su destino podría ser o desguace o achatarramiento, o pase a vehículo histórico o envío a otro país con carácter permanente. El objetivo pues, es intentar rebajar el número de tractores antiguos sin estructura de protección antivuelco. Luego también se limita la entrada de tractores sin estructura de protección de otros países. Y luego hay otra medida que no afecta a los cambios de titularidad ni nada, simplemente es una figura que se llama baja de oficio, que es para depurar los censos oficiales por el problema que se ha comentado al principio de la presentación, de que como no tienen obligación o incentivos para dar de baja su maquinaria, hay mucha maquinaria que está registrada, pero actualmente ya ni siquiera existe, está chatarrada. Entonces, con esta figura de la baja de oficio, las comunidades autónomas podrán preguntar al titular, oye, de estos 6 tractores que tienes, y digan, no, pues 2 ya no existen, pues esos se dan de baja y así realmente se conseguirá depurar el censo. Luego, otras medidas que se hacen desde la subdirección pues son las conocidas en el Plan Renove. Están reguladas por el Real Decreto 704 del 2017, ahí están las bases reguladoras y luego cada año se publica una orden con las especificaciones de la convocatoria. En el Real Decreto se contemplan todo tipo de máquinas, todas estas máquinas que vienen aquí, y por lo tanto se incluyen también los tractores agrícolas. Para que se pueda obtener la ayuda, pues hay que achatarrar otra máquina similar
Y en este caso, en los tractores agrícolas, además, se les da, cuando se achatarra un tractor que no dispone de estructura de protección, se da un complemento extra por deficiencias de seguridad de 1.000 euros. Bueno, pues esto es actualmente lo que se hace y luego ya serían otras posibles líneas de actuación que tendrían que contar con un consenso pues también de otros ministerios incluso, y sería pues podría ser una convocatoria del Renove solo para tractores con deficiencias de seguridad o promover ayudas para instalar las ROPs o cinturones de seguridad, avales de SAECA para que el agricultor tenga más fácil la financiación de la adquisición de una nueva maquinaria. Y esto sería todo.